Buenas tardes, señoras y señores consejeras y consejeros electorales, representaciones de las candidaturas ante este Consejo Municipal Electoral de Chiconcuac. Señor secretario, sean todos bienvenidos. Señoras y señores integrantes de este Consejo Electoral de Chiconcuac, siendo las 13:03 del día 8 de junio del 2021, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Federal, 144 de la Constitución Local, 1 y 4, numeral 1, 44, inciso G, 98, 2 y 104, inciso A y H, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 23, numeral 1, inciso A, B y J, de la Ley General de Partidos Políticos 1, 27, 29, 112, 168, numeral 1, 383, 384, numeral 1, 385, 386, 387, 398 y 389 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 1, 68, fracciones 1 y 8, 197 bis, 217, 219, 220, fracciones 1 y 2, 221, fracciones primera y séptima, 235, 239 del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracciones tercera, 19ª, 23ª, 28ª, 34ª, 6, 146 fracciones cuarta, séptima, octava, novena, décima, 13ª, 16ª, 19ª, 23ª, 147 fracciones primera, tercera y séptima, 148 fracciones cuarta, quinta, novena, 12ª, 149 fracciones 1, primera y quinta, 151 fracción 2, 152, 155, 157, 159, 160, 162, 164, 166, 167 fracciones cuarta y sexta, 171, 183, 186, 189, 192 y 193, párrafo primero del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Acuerdo INE, diagonal, Consejo General 188-2020, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el Federal 2020-2021. Acuerdo INE, diagonal, Consejo General 189, diagonal 2020, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. El calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2020-2021, aprobado mediante acuerdo IEM, diagonal Consejo General, diagonal 53-2020. Los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos 2020-2021, aprobados mediante acuerdo IEM, Consejo General 169-2021. Señor secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor, proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, Presidenta.
Señora Presidenta, le informo que de conformidad con los artículos 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México, 157 y 164 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el día 6 del presente mes y obran en mi poder los acusos de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Consejera Presidente, Olga Mónica Bojorquez Sobranes. Presente. Consejera Electoral, Joyce Rosas González. Presente. Consejera Electoral, María de los Ángeles Ceballos González. Presente. Consejera Electoral, Fabiola Cárdenas López. Presente. Consejero Electoral, Rubén Osiris Huerta Moreno. Presente. Consejero Electoral, César Luis Velasco Flores. Presente. Consejero Electoral, José Francisco Regalado Venado. Presente. Representante propietario del Partido Acción Nacional, Eugenio Venado Venado. Presente. Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Morales Herrera. Presente. Representante propietario, Isidro Gustavo Altamirano González. Presente. Representante propietaria, María Guadalupe Iraíz Camacho Albarrán, de Encuentro Solidario. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos municipales puedan sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar el presidente, o en su ausencia el secretario, así como los artículos 5, fracción 23ª, 146, fracción séptima y 148, fracción quinta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permite informar a usted que están presentes 6 consejeras y consejeros electorales propietarios, cuatro representaciones de candidaturas propietarias y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia del quórum legal. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte de la Secretaría del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción segunda y 167, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 13:11 del día 8 de julio del 2021, declaro el inicio de la sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Chiconcuac. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. Gracias, señor secretario. Toda vez de que todos los presentes ya han tomado la protesta de ley correspondiente, le pido, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, señora Presidenta, me permito informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados
a los integrantes de este consejo con la debida anticipación. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, señora presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Declaratoria del inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. 7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, si se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. 10. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 11. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas. 12. Asuntos generales. 13. Clausura de la sesión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregaran respecto al orden del día o algún punto se solicite se incorpore a asuntos generales? Tiene uso de la palabra el señor representante del PRI en primera ronda. En su oportunidad en asuntos generales haré mención sobre la situación que se ha presentado en la reunión de trabajo y las que se encontraron en el modelo de recuentos de asuntos importantes de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Perdón, representante. Tomar nota de esos asuntos, en asuntos generales. ¿Alguien más? Bien. Señor secretario, tomar nota. Gracias. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario? ¿Ya se revisó? Ahora, señor secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación el orden del día. El orden del día, por favor, señor secretario. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas
y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, en razón de que previamente se les hizo llegar al correo electrónico los documentos la presentación y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por algunas de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, así también el análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas. Así también el proyecto de acuerdo por el que se habilita espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas. Y el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento, en la parcialidad o en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Bien. Conjuntamente en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido circulados. Por favor, señor secretario, solicito proceda a solicitar el consenso de las presentaciones y a someter a votación la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados. Con gusto, señora. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Señoras y consejeras y señores consejeros, quienes estén por la dispensa de la lectura de los documentos referidos, pido lo manifiesten levantando su mano. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo. Es todo. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a este consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que bien, bueno, en el acuerdo bien, en la reunión de trabajo que acabamos de terminar, se analizaron las casillas con con que son objeto de recuento, la cual se determinó para que tienen una causal, siendo las casillas 1142 contigua 2, 1144 contigua 1, la 1144 contigua 2, la 1147 contigua 1,
116626 contigua 1 y la 6626 contigua 2, siendo un total de 66, 26. 26 contigua 2. Contigua 1 y contigua 2. Contigua 1 y contigua 2. Efectivamente, que se determinó que estas casillas sean tienen una causal para ser objeto de recuento, por lo cual se establecerá en el acuerdo que más adelante se mencionará. Señor secretario, le pido por favor que dé lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas, cuya votación será objeto de recuento de votos de alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas, cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, les fue presentado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez de que no existe manifestación alguna, señoras y señores, consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determina las casillas cuya votación serán objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo en referencia. Con gusto, señora presidenta. Me informo que el representante propietario del revolucionario institucional está solicitando la palabra. Tiene el uso de la palabra, señor representante, en primera ronda. Por favor. Con relación al punto número 5 del orden del día, en su momento, en asuntos generales, explicaré el motivo de observación al mismo punto. Gracias, señor representante. Gracias. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, lo manifieste expresamente. Tiene uso de la palabra representante del PES. No, solamente aclarar que ya se señalaron qué casillas, ¿no? Vamos a recontar, a excepción de las que todavía tenemos que abrir y checar y verificar para que quede asentado en acta, que se van a checar las 7 casillas que no existía el acta correspondiente para su verificación. En caso de ser necesario, se acordará lo conducente el día de mañana, el día del escrutinio respectivo. ¿Es cuánto? Tiene uso de la palabra, señor representante, primera ronda.
Al respecto, en este mismo punto número 6 se hará una señalización correspondiente del análisis parcial sobre las actas con incongruencia que se hicieron observaciones. Gracias. ¿Alguien más en primera ronda? ¿En segunda ronda? ¿En tercera ronda? Sí. Continúe, señor secretario. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determina las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, pido lo manifiesten levantando la mano. Presidenta, le informo que el acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, he de comentar que el acuerdo será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria. Por favor, señor secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben de instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el proyecto por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos se deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad, en su caso, de las casillas, les fue estipulado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna intervención. Toda vez de que no existe manifestación, algunas señoras y señores consejeras y consejeros está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse al inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y a someter a votación el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos. Con gusto, señora presidenta. Pregunto las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, pido lo manifiesten levantando la mano. Presidenta, le informo que el acuerdo
por el que se autoriza la creación o integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Es de comentar que este acuerdo será anexado al acta de esta sesión extraordinaria. Por favor, señor secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el proyecto de acuerdo en referencia y que nos acaba de dar cuenta el secretario les fue circulado previamente y se ha dispensado su lectura, le pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez de que no existe manifestación alguna, señoras y señores, consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se habilitará el espacios de la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad y en su caso en la totalidad de las casillas. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y a someter a votación el acuerdo en referencia. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, pido lo manifiesten levantando la mano. Presidenta, le informo que el acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, he de comentar que este acuerdo será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria. Por favor, señor secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas y asignación de funciones, les fue circulado previamente y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Tiene el uso de la palabra, consejera. Sí, únicamente una pequeña observación con respecto al punto 18, que está en la página 3, en donde señala que son 33 paquetes electorales. ¿Okay? Sería la adecuación de ese punto. Y hace mención que son 11 paquetes que fueron recibidos sin reunir los requisitos. Según la lista que nos dieron, son 7, ¿no? También la adecuación. Sí, para la adecuación. Ajá, nada más, es cuánto.
Bien, toda vez de que no existe manifestación. Otra manifestación, señoras y señores consejeras, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos, en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y a someter a votación el acuerdo en referencia. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones, lo manifiesta expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos de la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas, lo manifiesten, y asignación de funciones, pido lo manifiesten levantando la mano. Presidenta, le informo que el acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas y asignación de funciones ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Es de comentarles que este acuerdo será anexado al acta de esta sesión extraordinaria. Por favor, señor secretario, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Le pido por favor de lectura al informe. Con gusto, presidenta. Para la seguridad de los paquetes electorales que salgan del área de resguardo, se asignará uno de personal administrativo de la Junta Municipal Electoral como auxiliar de control de bodega, el cual tendrá la responsabilidad de los paquetes que salgan del área de resguardo, registrándolo, anotándolo en el formulario correspondiente, la fecha, hora, número de sección, tipo de casilla, nombre y firma del auxiliar de traslado en turno, y este lo entregará al auxiliar de traslado, el cual inmediatamente lo trasladará al grupo de trabajo y viceversa, siguiendo la ruta establecida y reincorporándolo nuevamente al área de resguardo, entregándoselo al auxiliar de bodega que lo registrará en el formato respectivo. El personal deberá contar con gafete de identificación como otra medida de seguridad. Así también estará prohibido ingresar al área de resguardo y bodega con teléfono celular, cámara de video o grabación o cualquier otro dispositivo no autorizado por el Consejo Municipal. Tampoco podrá introducir cualquier clase de bebidas y alimentos. Otras medidas de seguridad es el restringir el acceso con bolsas, mochilas, chamarras, bultos voluminosos. Dichas medidas estarán plasmadas en un letrero previamente elaborado, colocado en el exterior e interior del área de resguardo de la documentación electoral. La responsabilidad de los paquetes que se extraigan del área de bodega estará a cargo del auxiliar de control de bodega, quien entregará cada paquete al auxiliar de traslado, quien sin dilación lo llevará al grupo de trabajo. El auxiliar de traslado
regresará dicho paquete a la bodega de resguardo de documentación electoral, donde el auxiliar de control de bodega lo recibirá, registrará la hora de entrega y dispondrá del paquete en su lugar que le corresponde. Ambos auxiliares estarán debidamente acreditados por el Consejo Electoral con gafete que especifique su cargo y adscripción para mayor seguridad. Está prohibido utilizar dispositivos de comunicación como celulares o radios y o cámaras fotográficas o de videofilmación, así como bultos voluminosos, chamarras, bolsas, mochilas, bebidas y alimentos. Por otra parte, el presidente de la mesa de trabajo hará del conocimiento de las personas que estarán operando en las restricciones y medidas de seguridad vigentes. El personal deberá contar con gafete de identificación como otra medida de seguridad y no podrán manipular teléfonos u otros dispositivos electrónicos a fin de evitar fotografías o filmación de imágenes. Como medida adicional, previamente se dará la indicación al personal que deberá acudir con ropa que los identifique como integrantes del grupo de trabajo. Pantalón de mezclilla azul y playera blanca para mayor seguridad y garantía. El resguardo de las instalaciones de la Junta Municipal Electoral de Chiconcuá estará a cargo de las autoridades de seguridad pública a fin de garantizar la debida custodia y resguardo de los paquetes electorales en la realización de la sesión de cómputo y recuento de votos en la parcialidad o totalidad de casillas hasta su conclusión. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Una vez que se dio lectura al informe respectivo, ¿tienen alguna observación al mismo? Tiene el uso de la palabra, señor consejero. Me habría parecido ver en las medidas anteriores para accesar a la bodega, que creo que también era de las tijeras, navajas, cúters, cualquier cosa punzocortante con la que pudieran alterar hacer la modificación. Nada más creo que sería prudente agregar esa parte también. ¿Que se integre? Navajas, cualquier cosa punzocortante que pudiera alterar el paquete. Bien, se ha quedado asentado su observación en el informe que se acaba de dar lectura, señor consejero. Bien, en concordancia con el artículo 79 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión extraordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de la acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, la totalidad de casillas. Gracias, señor secretario. El procedimiento será el mismo que realizaron con la acreditación de sus representantes ante el programa de resultados electorales preliminares. Algunas representaciones ya han hecho lo correspondiente.
Se les comentó, bueno, que tienen ese derecho de crear su representante en la creación del grupo de trabajo en el caso de actualizarse este supuesto. Entonces, solo me parece que tengo tres acreditaciones al respecto, pero aún están en tiempo para poder realizarlo y pueden estar presentes sus representantes ante el grupo de trabajo en el supuesto de de actualizarse un recuento en la parcialidad o en la totalidad. ¿Tienen alguna observación? ¿Comentario? Bien. En concordancia con el artículo 179 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión extraordinaria. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 152 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, y toda vez que ha sido anexado un asunto general por parte de la representación del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el señor representante. Gracias, Presidenta. Tomando en consideración el punto 5 del orden del día sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto del nuevo del nuevo escrutinio y cómputo, se hizo parcialmente el análisis general. En su oportunidad haré valer el derecho. Con relación al punto número 6, en la presentación y análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos, por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral, he de reconocer que se hizo parcialmente y quizás no sea determinación del Consejo el criterio que se utiliza. En su oportunidad se hará valer en el juicio de inconformidad en los tiempos y dentro del marco de la ley, por la representación correspondiente. Tomando el punto número 11, en el procedimiento de acreditación y sustitución de los representantes de partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes en los grupos de trabajo, si fuese posible, tomando en consideración las cargas de trabajo que tiene este Consejo, se les otorgue una identificación para que no sean objetados y desarrollen mejor su trabajo. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor representante. Efectivamente. Perdón. Tiene uso de la palabra. En la segunda ronda, sí, gusta. En segunda ronda tiene uso de la palabra, señor representante. Con relación a un punto de acuerdo, el cual fue en su momento no mencionado por el interventor, servidor Jorge Morales, solicito también de esta sesión versión estenográfica de lo actual y de la reunión de trabajo anterior. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Las acreditaciones de los representantes, así como lo hicimos con el PREP, igual se les otorgará la acreditación correspondiente para que estén debidamente identificados y tengan el acceso libre al área
de la mesa de trabajo, que en su caso, de llegar de horas, estarían participando de esto. Gracias. Y con lo que respecta a su petición, también será está tomando nota el señor secretario. Muchas gracias. Señor secretario, bueno. Ahora pregunto, señor secretario, por favor informe el último punto del orden del día. Con gusto, señora Presidente. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la clausura de sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente sesión extraordinaria, segunda sesión extraordinaria de este Consejo Municipal de Chiconcuá, siendo las 13 horas con 53 minutos del día 8 de mayo del 2021. Agradezco a todos su presencia a esta sesión de Consejo. Perdón. 13:28. 53. 53 y corrijo. 8 de junio.